Bien, chicos, entonces retomando, vamos a hacer un recuento. Estuvimos viendo, cerrando la escuela neoclásica y hablando sobre la Primera Guerra Mundial. A ver, vamos sacando nuestros apuntes por si hay dudas. Ayúdeme, Karen, lo último que revisamos sobre Primera Guerra Mundial. ¿Qué anotó? ¿Qué puntualizó? Que empezó en 1914 y 1918 en el siglo XX. También ahí se dio la primera y la segunda revolución industrial. También empezó el imperialismo y esto se basó en la colonización. Entra el control de la materia prima. África y Asia son las colonias. Francia, Francia 1870, la guerra de los Balcanes. De los Balcanes. Balcanes. Balcanes, eso dice. Ya. Vamos aquí a corregir una consideración. Revolución industrial. Ya, decíamos que está dada la Primera Guerra Mundial. Voy a notarlo de otra forma para que se pueda observar mejor. Está enunciada la Primera Guerra Mundial. Y esta Primera Guerra Mundial sucede a principios de lo que es el siglo XX. Desde 1914 hasta 1918-19. Pero aquí estábamos relacionando que la perspectiva es hoy o se relaciona, se conjuga con la perspectiva de la revolución industrial. Aquí hay que corregir algo sobre lo que se enunció. La revolución industrial, señor Bisuete, ayúdeme. La revolución industrial, ¿en qué año se dan? Búsquele en su cuaderno. Revolución industrial. ¿Qué años? ¿Qué siglo? ¿Cuántas revoluciones vimos nosotros? Todo lo que refiere a la revolución industrial. En el siglo XVIII, en los años 1760. 1760. Siglo XVIII, ¿ya? Sí. Hablamos de eso, la primera o la segunda revolución industrial. ¿La primera o la segunda? La primera. Ya, la primera revolución industrial. Hasta, ¿qué sería? Finales de lo que es propiamente el siglo XIX. Hablamos que la segunda revolución industrial sucede en el siglo XIX, siglo XX, segunda revolución industrial. Gracias. Entonces, siglo XIX, siglo XX. ¿Qué revolución industrial va a estar directamente relacionada con la Primera Guerra Mundial? Es la Segunda Revolución Industrial, por la utilización principalmente de lo que se refiere a la maquinaria que utiliza gasolina, petróleo, los aviones, los tanques, los carros y demás elementos y que están dentro de esta primera guerra. Eso puntualizar, nada más, ¿sí? Para no confundirnos entre la primera y la segunda revolución industrial. Bien, para ir puntualizando por si alguien tenía dudas. Vamos a ver, señor, ¿dónde está? Ayúdeme, señor Vilca. Ayúdeme, sáquese la capucha y cuénteme, ¿qué más pudo enunciar sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron los grupos que lucharon?
¿Cuáles fueron las alianzas que estuvieron aquí inmersas? ¿Cuáles fueron las dos alianzas importantes? La triple entente y la triple alianza. Algo así. Ya, no se olvide, triple alianza, triple entente. No se olviden que estamos haciendo un recuento. ¿Quiénes conformaban este bloque? Daniela. ¿Quién era la triple alianza? ¿Quién era la triple entente? Sí, rápidamente. Daniela Crespo. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ya. Vamos revisando. ¿Quién era la triple alianza y la triple entente? Es importante tomar en cuenta mientras revisan estos elementos porque el tema que vamos a ir revisando tiene que ver con las causas y las repercusiones de la Gran Depresión en la economía en general y sobre todo en la economía latinoamericana. Y muchos de los elementos que van generando la depresión en los países va a devenir de esta guerra que luego tendrá fuerza para una Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar algunos de estos elementos comparados con lo que sucede alrededor del mundo. Bien, triple alianza. Si no copió, si no tiene, díganlo. Lo importante es que todos estemos en la misma perspectiva. Sí, listen, pero no tengo. A ver, vamos. Cristian. Yo listen. La Triple Alianza fue una alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Ya, principalmente Alemania. Bueno, no lo voy a anotar, pero Alemania, el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasa con Italia al principio de la guerra, Isaac? ¿Se acuerda? ¿Perdón? ¿No puede repetir, dicen, por favor? No escuché. El compañero nos dice que la triple alianza es Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría. ¿Qué pasa con Italia? ¿No? ¿Alguien? ¿Qué pasa con Italia? Con la triple alianza. Primero está con la triple alianza, después se pasa a la triple entente. No se olviden de esto, del cambio de posición que tiene Italia, porque geográficamente la guerra se va a conformar en el centro de Europa. Y la triple entente. Largo, Gabriel, ¿quién conforma la triple entente? No sé, Licen, disculpe. Por favor, anotará. Mire que estoy haciendo un resumen nuevamente. Anotará. Samantha. No tengo copiado, Luis. No ha copiado, por favor, tomarán en cuenta. Miren que estoy resumiendo nuevamente. Señor Ariel Avilés. No tengo visión. No tienen. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Me estoy pasando por un tema que en teoría ustedes deben haber visto. Licen, Señor Vilca, deme un segundo. Señor Vilca, sáquese la gorra por la capucha, por favor, no sea tan amable. Dígame. A ver. bueno, dice ¿Cómo está? Francia, Reino Unido y Rusia. Francia, el Reino Unido, Rusia principalmente. No se olviden, Francia, el Reino Unido, Rusia. Posteriormente se incluyen Estados Unidos, Italia, que cambia de la triple alianza a la triple entente, y el Reino de Japón. Bien, no se olviden estas consideraciones. Rusia, Francia y el Reino Unido, y acá Alemania y principalmente el Imperio Austrohúngaro.
Estos conflictos ocasionaron grandes pérdidas humanas. La población no solamente descendió en la mortalidad que generó la guerra, así llamada la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Vamos con los elementos o los antecedentes. ¿Qué antecedentes podemos evidenciar? ¿Qué generó o qué provocó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué elementos podemos puntualizar como los que provocaron la Primera Guerra Mundial? ¿Alguna idea? Vamos entonces a puntualizar. Vamos a ir revisando. Tal vez no nos queda este elemento del todo claro. Tal vez alguien tiene alguna idea. ¿Recuerdan de lo que puntualizamos la clase anterior? La pérdida de territorios de Francia en 1870 y la guerra de los Balcanes. Ya, la guerra de los Balcanes, la pérdida de territorio. Revisamos el video sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, no, profe. Díganlo, por favor. Revisamos. ¿No? Vamos a puntualizar entonces. Ya, la guerra de los Balcanes es importante, sobre todo la guerra entre Austria-Hungría y Serbia, porque la muerte del archiduque es el que dará paso a la guerra, ya que no es el origen principal, porque hay orígenes económicos. Nosotros hablábamos de las colonias en cuestiones económicas. La colonia estaba principalmente guiada por lo que es todo esto del Reino Unido y Francia, todo este imperio. Alemania quería también controlar las colonias en África y Asia, lo que genera también esta lucha de poderes y esta perspectiva. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como... Entre la Guerra Mundial. Vamos a revisar entonces, le paramos un rato para poder sacar los elementos. Entonces, para cerrar esta perspectiva, ¿qué podemos identificar claramente como antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Francia pierde los territorios de Alsacia y Lorena en 1870 y comienza a darse una lucha por mantener el territorio. Segundo hecho importante, comienza a darse toda esta perspectiva del colonialismo y el imperialismo, donde Reino Unido y Francia tienen el dominio y el control de las colonias en Asia y África. 1914, 28 de junio, muere Francisco Fernando por un activista serbio. El Imperio Austrohúngaro pide que se haga una investigación y Serbia no accede. Entonces comienza a darse el enfrentamiento y comienzan a darse los diferentes enfrentamientos. Alemania comanda toda la perspectiva de la Primera Guerra Mundial, tratando de ingresar a Francia. Italia, que pertenecía a este grupo, sale para unirse posteriormente a lo que será la Triple Entente y el bando ganador. ¿Qué elemento podemos nosotros considerar económicamente? Como les decía, uno de los puntos, y que el video también lo considera, el colonialismo y el imperialismo son elementos fundamentales y las perspectivas económicas de la época. Este incremento del capitalismo va a generar también la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la guerra concluye en 1918 con la derrota de Alemania, cerca de llegar a la capital francesa, y en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Es importante porque los franceses exigen demasiado, por decirlo de alguna manera, a Alemania, lo que genera un odio y comienza a generarse un nacionalismo imperante. Este nacionalismo va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial y lo primero que hará Hitler será tomar Francia, obligar a los franceses a que firmen un tratado, es decir, un tratado simbólico, de la misma forma como les obligaron a los alemanes en Versalles, con la perspectiva de identificar
los errores que cometió Francia al ser tan excesivo en esta perspectiva. Los elementos de la Primera Guerra Mundial, toda esta perspectiva del cambio que se generó, va a ir introduciendo un auge. La guerra va a dar un impulso, pero este impulso va a generar también cambios de perspectivas. Para ciertos países tendrá un impulso, para otros países tendrá decaídas. Y posteriormente, con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1930, se generará la Gran Depresión, una de las más problemáticas, y nosotros vemos 1919, desde 1919, 1920, hasta 1930, los países ganadores de la guerra, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, van a tener un impulso económico. Pero este mismo imperialismo y esta misma perspectiva capitalista va a generar una caída y una repercusión que va a ser la Gran Depresión. Por lo tanto, los elementos que nosotros hemos revisado, que son la escuela marxista, la escuela neoclásica, la escuela clásica, la perspectiva del capitalismo como imperialista, todos estos elementos van desencadenando una serie de hechos históricos. Uno de ellos, la Primera Guerra Mundial, el imperialismo propio y el auge del capitalismo, la revolución industrial. Es la misma perspectiva del capitalismo, la potenciación de la economía a través de la guerra. Después generará una Gran Depresión y posteriormente una Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo, los hechos dados en la Primera Guerra Mundial desde el Tratado de Versalles y lo que decía en el video, y la fuerte injerencia del Tratado de Versalles y la forma en la que se introdujo la perspectiva de todo lo que tuvo que pagar Alemania por la Primera Guerra, porque ellos empezaron la guerra, el ataque, generó una Segunda Guerra Mundial. Vamos a cerrar ahí esta perspectiva. No se olviden de los elementos, tomen nota de lo que se ha dicho en el video, nos permite complementar. Espero que quede claro estas perspectivas y cómo se van introduciendo los elementos económicos, sobre todo aquí colonialismo, imperialismo y la perspectiva de justamente la crítica entre los lados comunistas y los capitalistas. Finales de 1919 se da otro hecho importante, el ascenso de lo que será la Unión Soviética, la liberación de los zares en la Revolución Rusa. Esta Revolución Rusa dará principio a lo que posteriormente será una lucha entre comunistas y capitalistas. Nos vemos la siguiente hora. Suerte, jóvenes. Chau, chau.